El Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación JAC presentan las maravillosas historias bíblicas junto al pastor y doctor Camus Blumetti Néstor. En el día de hoy relataremos la vida de un médico, un científico, que se aferró a la fe cristiana en su pleno apogeo, autor de uno de los evangelios y del libro de los Hechos de los Apóstoles, de los Hechos de la Iglesia. Detallaremos la biografía del galeno, el facultativo llamado en las Santas Escrituras Lucas el médico. Para la mayoría de los historiadores y comentaristas bíblicos, el lugar de nacimiento de Lucas es desconocido, pero concuerdan que seguramente fue en Antioquía de Siria, en épocas del Imperio Romano, la actual Turquía. El consenso cristiano mundial cree que Lucas no era de nacionalidad hebrea. De ser así, nuestro clínico se constituiría en el único autor del Nuevo Testamento de origen pagano o gentil. Pero una minoría defiende la hipótesis de que él era de origen judío, pero los de la diáspora, o sea, los judíos dispersos en otras zonas geográficas u otras naciones o culturas. Su formación médica era alcanzable, dado que las facultades o centros de formación en la ciencia médica eran para aquel entonces muy conocidas en lo que fue el Imperio griego y luego preservadas y desarrolladas por el Imperio romano. Uno de los personajes más reconocidos de la medicina o formación médica fue Hipócrates, a tal punto que fue considerado como el padre de la medicina. Este era griego y ejerció hasta su muerte en el año 370 a.C. También debemos mencionar a Claudio Galeno, médico anatomista, cirujano y biólogo de origen griego, que desarrolló su ciencia médica en el Imperio Romano. Este ejerció en la localidad de Pérgamo hasta el año 131 después de Cristo. Los recientes arqueólogos alemanes se concentraron en el Asclepeion, el complejo en honor a Esculapio, el dios de la sanidad, en las ruinas de la antigua Pérgamo, donde también se encontraron una gran escuela de medicina, un hospital con salas de tratamientos, un teatro para entretener a los pacientes y un santuario de Esculapio. Estos datos denotan que no todo era magia y brujería en aquellos tiempos. Si bien Lucas no vio personalmente nunca a Jesús, es indudable que su palabra llenó su corazón y todo su ser, porque prontamente nuestro galeno sería un exponente de la palabra de Dios de manera universal. Y también podemos ver en la vida de Lucas que deja plasmado lo que dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 7, versículo 11 y 12. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Dios le daría la sabiduría y ciencia de su palabra, y estas se van a amalgamar con la profesión médica de Lucas. Él nos demostró con creces que no existe la contradicción entre Dios y la ciencia, pues Dios con ciencia fundó el mundo y el universo. Prontamente nuestro facultativo se constituyó en un amigo personal del apóstol Pablo. Parece que lo conoció en Antioquía de Siria, donde la iglesia ya estaba fundada antes que Pablo se convirtiera al cristianismo. Todo concuerda que Lucas comenzó su travesía con el apóstol Pablo a partir del segundo viaje misionero. Pablo mismo lo menciona 3 veces en la carta a los Colosenses, la epístola de Filemón y la segunda carta de Timoteo. El apóstol Pablo lo llama el médico amado y colaborador, dejando más que claro la estrecha relación que habían adquirido juntos en sus viajes misioneros. La ayuda de Lucas en la obra misionera y de la predicación no se limitaba a su profesión médica, pues estuvo junto al apóstol Pablo aún en las pruebas más drásticas y aún cerca de su muerte y cerca de su martirio. Permaneció al lado del apóstol Pablo aún en el encarcelamiento de Cesarea y de Roma. La mayoría de los autores sostienen que cuando Pablo menciona en el libro de los Hechos, ellos o nosotros, se refiere a Lucas y también en algunas oportunidades a Marcos, a San Marcos, que también los acompañó en algunas misiones. Algunos autores, por no decir pocos, consideran que Lucas acompañaba a Pablo en sus misiones porque éste padecía una afección física, o sea que lo acompañaba solo como su médico personal por su enfermedad. Pero debemos dejar en claro que el tiempo y los frutos de nuestro evangelista en cuestión demostraron más que ser un médico a full time del apóstol Pablo, pues Este se empapaba en toda la historia y el conocimiento que el apóstol Pablo le brindaba generosamente y de forma constante.
sin saber que en un futuro sus dos obras, el Evangelio de San Lucas y el Libro de los Hechos, serían un pilar para la cristiandad en el mundo y en todos los tiempos. El conocimiento del apóstol Pablo y la veracidad de sus hechos fueron fundamentales para los escritos de Lucas. Se cree que el Evangelio de San Lucas fue desarrollado o escrito alrededor del año 60 después de Cristo, mientras el apóstol Pablo se encontraba prisionero en la cárcel de Cesarea, y luego continuó con el Libro de los Hechos durante el encarcelamiento de Pablo en Roma. Con las enseñanzas de Pablo, los viajes misioneros conociendo a otros cristianos de renombre y a apóstoles, y estando casi 2 años en Cesarea, desde el año 58 al año 60 después de Cristo, le dieron la oportunidad a Lucas de recopilar toda la información de Jesús de forma precisa y de primera mano. Otros datos nos revelan que la localidad de Cesarea se encontraba a unos 100 o menos de 100 kilómetros de Jerusalén, y que María, la madre de Jesús, pues todavía estaba viva, viviendo con el apóstol Juan y su familia, por lo que Lucas pudo realizar varios viajes a visitar a María y obtener en ellos información de Jesús. Esto explicaría el conocimiento tan exacto, detallado y profundo que Lucas tenía de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. También allí se encontraba Jacobo, el hermano de Jesús y obispo de Jerusalén. Por estas circunstancias, afirmamos que los detalles que adquirió Lucas eran invalorables y sin discusión alguna en cuanto a su veracidad. Cuando Lucas comienza a escribir su evangelio contando toda la historia de Jesús y luego el Libro de los Hechos narrando toda la historia de los apóstoles y la formación y crecimiento de la iglesia, su intención era evangelizar a un destinatario que se llamaba Teófilo. El mismo autor lo denomina y lo honra con el título de Excelentísimo Teófilo. Son varias las hipótesis del destinatario. Algunos o la mayoría opinan que al referirse a él como excelentísimo implicaba a una persona con un cargo importante, como ser un funcionario romano, el cual de alguna manera disgustaba del conocimiento de la fe. Otros opinan que Lucas era un médico esclavo y Teófilo era su amo y le dio la libertad para seguir a Pablo en la fe en Cristo. Recordemos que los que tienen cierto poder en este mundo tienen sus médicos personales, y en aquellas épocas de esclavitud un gobernante podía comprar la vida de un médico o de un brujo de igual manera, para su uso y para sus necesidades personales. En el Libro de los Hechos se relata de un mago, un tal Elimas, que era un mentiroso y engañador. Este era un brujo personal de una autoridad muy importante, no menos que un procónsul romano. A este de todos modos no le fue muy bien, porque cuando se cruzó con el apóstol Pablo, Dios lo castigó y el procónsul recibió la palabra de Dios con mucho agrado. Esclavo, médico personal, amigo o simplemente un creyente, nuestro excelentísimo Teófilo ha de recibir en sus manos un tesoro de proporciones inimaginables. Lucas era como todo aquel que recibe cierta formación científica. Era un gran tabulador. Su estilo para describir la historia era ordenado, esmerado, diligente, elegante y muy claro. Su griego era notablemente bueno. Su lenguaje era muy sencillo y entendible. Sus obras son el producto de la más cuidadosa investigación, pues era tan minucioso como un cirujano lo es para una operación. Sus fuentes fueron fidedignas y directas, pues la forma de fechar los acontecimientos y crear las referencias de datos contemporáneos a ellos nos revela con qué cuidado y exactitud escribía sus obras. Su formación médica le permite expresar en el Libro de los Hechos y en el Evangelio de San Lucas situaciones referentes a enfermedades y diagnósticos con mucha precisión. También presenta a Jesús como Salvador de la humanidad y no solo del pueblo judío, y se aferra a que su obra logre un alcance para todos. Esto lo sabemos porque sus escritos son en griego, el idioma casi universal para aquella época. Sería como el inglés en la actualidad, pues estaba el idioma griego al alcance de todos para poder ser de alguna manera leído. Lucas casi no menciona el Antiguo Testamento. Todos los nombres en hebreo los aclara en su equivalente en griego. Por ejemplo, en vez de escribir rabí por Jesús, coloca la palabra maestro. Cuando describe la genealogía, o sea, el origen de Jesús, arranca desde Adán, el primer hombre de la tierra. También exalta a las mujeres y extranjeros, incluidos los samaritanos, que eran despreciados por los judíos. Por ejemplo, tenemos la parábola del buen samaritano, la historia del único leproso de 10 que fueron sanados por Jesús y solo le dio las gracias uno solo por ser sanado, y justamente este era samaritano.
muestra a Jesús hablando con gentiles, práctica considerada impura para los judíos de aquellos tiempos. También detalla la historia de la viuda de Sarepta, describe la alabanza que Jesús expresó a un centurión, a un soldado romano, por tener más fe que cualquier otro en el reino de Israel. Se suma la historia del sirio Naamán, el hijo pródigo, y no podemos pasar por alto que Lucas escribió y dejó bien detallado que Jesús dijo que vendrán del oriente y del occidente y se sentarán en la mesa con él en el reino de Dios. De esta forma Lucas presenta a Jesús como un amigo de los marginados, compasivo, divino, humano a la vez y salvador de todo el mundo. Algunos historiadores afirman que San Lucas también era un excelente pintor. No se conoce con exactitud el final de su vida. Algunos discuten si fue martirizado o si bien murió de anciano. El antiguo historiador Sexto Julio, el africano, aproximadamente en el año 190 después de Cristo, dice en sus prefacios que falleció de muerte natural siendo anciano. Según Jerónimo, murió en el celibato a los 84 años de edad. Se cree que su muerte ocurrió en Grecia y que fue enterrado en Tebas, en la región de Beocia, en el año 84 después de Cristo. Esta es la historia de un hombre humilde, con una gran simpatía humana, que se consideraba siervo de la palabra en las maravillosas historias bíblicas. Presentó este programa el Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación HAC. Para seguir disfrutando de estas historias, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Las Maravillosas Historias Bíblicas.